El primer paso después de tener el patch bien realizado es hacer grupos y de selección, un poco para organizarnos, ¿no? Los grupos pueden reproducirse o no, lo vamos viendo. Los primeros que se hacen son los de selección. Y antes de empezar a trabajar con el plano, podemos hacer unos grupos que vienen ya directamente del patch. Se hacen por menú autogrupos. Los de canales en este caso no me interesan porque hace un grupo con todos los canales, los pares y los impares, pero el de Fixture sí, ¿por qué? Porque me hace 5 grupos, ya los he creado al dar a OK, cierro el menú, aquí pulso la tecla grupo, un grupo con todos los fixtures, un grupo y luego un grupo con cada tipo de fixtures patcheados, ¿no? Todos los whisper, todos los mini pointer, bien. Esos son por defecto los de la máquina y son bastante útiles, ¿no? Y aparte vamos a seguir nosotros haciendo grupos. Por ejemplo, con los canales convencionales, aquí veo, como lo tengo conectado por CITP, voy a utilizar incluso la selección en el plano porque los veo claros, ¿no? Yo selecciono estos 4 y veo claros que son los de este actor 1. Entonces, directamente con la selección, grupo rec. En el cuadradito, si quiero escribir el texto, es el momento, actor 1, y ya tengo el grupo creado. ¿Para qué me sirven estos grupos? Pues porque luego yo voy a clicar el grupo y directamente les puedo dar nivel y es mucho más rápido que canal 1, canal 2, canal 7 y canal 8 a la hora de trabajar, ¿no? Puedo hacer un poco los grupos que considere. Voy a resetear el editor para hacer otro grupo, simplemente porque los veáis. Selecciono, yo creo que el siguiente es este y este, grupo rec, en el texto, actor 2. Yo voy dando grupo rec sin meter numerito porque el número me lo mete la consola directamente como siguiente. Si quisiera hacer el grupo 10, pues grupo 10 rec. Ahora podemos hacer uno así, ¿no? El siguiente que me queda son los 12 primeros canales. Entonces voy a seleccionar este y me hago una idea, ¿vale? Son el 5, el 6 y el 11 y el 12. Voy a seleccionar los canales desde la consola porque lo veamos también, ¿no? ¿Cómo lo hago? Aparte de con el ratón, que es tan fácil que no lo voy a hacer, canal 5, canal 6, canal 11 y canal 12. Veis que la tecla canal me sirve de más. Y aquí tengo la lista. Si quiero ver reflejado el 12, que todavía no se me ha puesto en rojito, solo tengo que pulsar OK. Entonces, grupo, me toca el 8, puedo hacerlo 8 rec y lo grabaríamos. Vamos a test y este es el del actor 3. Y así puedo ir haciendo los grupos que sean necesarios. Luego, como veis, es muy cómodo pulsar aquí y simplemente dar nivel. Le estoy dando nivel, bueno, lo puedo dar directamente con la tecla Add. Este es un grupo, este es otro grupo de los que hemos creado y este es otro grupo de los que hemos creado. Los grupos no solamente me sirven para subir y seleccionar, sino también puedo seleccionar el grupo y decirle, por ejemplo, release, que me lo quite del editor, ¿no? Son puras selecciones. Más grupos que podamos hacer, bueno, 12, no lo quiero, clic deselecciono, 13, 14, 15 y 16, doy nivel para ver. Si os dais cuenta, yo nunca he estado dando nivel porque los puedo grabar sin nivel. Los grupos, los canales se graban cuando no le damos información de nivel de 80, 90, 40, se graban siempre a full. Pero los puedo grabar con el nivel sin mayor problema. Aquí voy a hacer otro grupo rec y lo voy a llamar colores. Y así voy haciendo mis grupos de canales. ¿Cómo hago los grupos para selección de fixtures? Pues exactamente igual que he hecho los de canales. Por ejemplo, aquí tengo, voy a volver a dar default para que me entre todo aquí. Voy a pasar a fixtures, solamente quiero ver los fixtures, vale. Estos 12 de aquí los tengo en un grupo que son exactamente estos, pero me puede interesar tenerlo en 2 grupos. La selección de fixtures, y ya lo vamos viendo, es fixture 1, igual que con los canales que eran salteados, he estado canal, más canal, más canal. Ahora voy a utilizar el through, que me hace un rango, through 6,
ok, para que lo veamos, como lo hemos seleccionado, perfecto. Y ahora voy a hacer un grupo. Pues a lo mejor como estos son de móviles, me apetece a partir del 20, grupo 20, rec. Y vendría a ponerle el texto o se los pongo luego todos seguidos. ¿Cómo accedo yo al options de este grupo después de seguir grabando? Bueno, a todo esto voy a grabar el 21 también, ¿no? Grupo rec. ¿Cómo accedo yo, por ejemplo, a las opciones de este grupo ahora? Pues simplemente es grupo 20 y la tecla de opciones. Y ahora sí que puedo poner aquí varados, bueno, el texto que desee, ¿no? ¿Cómo accedo a las opciones de un solo vistazo? Doble clic a la tecla de grupo. Y aquí tengo todos los grupos que estoy grabando con sus tiempos por defecto, sus textos y los contenidos, los que son de canales, los que son de fixtures. Los tiempos por defecto, por el hecho de grabar un grupo, se graba con un tiempo difundido por defecto para todos los grupos, igual que luego se podrían cambiar aquí o en la ventana roja de options, y a ellos accedemos bien por menú, setup, tiempos, o bien directamente desde este botón, ¿no? Entonces aquí podemos cambiar este 3 o veis QE grupo, tiempo de entrada, QE grupo, tiempo de salida. Son los dos que me influyen en QEs y grupos y los puedo cambiar aquí para todos, como por defecto, o puedo particularizar en cada uno de los grupos con sus tiempos. Bueno, yo he seguido creando grupos para tenerlos todos más o menos organizados. Importante, quiero saber qué tengo dentro de un grupo. Por ejemplo, el grupo 25, pues grupo 25, exam. Y aquí veo qué ítems tengo dentro de ese grupo, los tiempos, el texto. No puedo editar nada en él. Lo puedo llamar a modificar al editor, o bien cuando ya sé que tiene un error porque lo he pinchado y lo veo y lo tengo y todo listo para dar nivel, podría llamarlo directamente a editar, ¿no? Grupo 25, Modify, esta es la tecla. Lo trae al editor, lo carga, lo veo, lo estamos viendo porque está arriba en el decorado, ¿no? Y si me hubiera confundido y quisiera meter el canal 27 y quitar el canal 24, pues directamente en esta posición le daría a rec para confirmar la modificación del grupo 25. ¿Que no quiero quedarme esta modificación? Pues con reset volvería al estado normal y no habría modificado nada. Importante sobre los grupos de selección que hemos grabado más o menos sin nivel. Un clic me preselecciona los elementos. Este debía ser de canales, voy a volver a poner toda la imagen y me lo preselecciona y lo tengo listo para dar nivel, ¿no? Con la rueda, con add, como vea. Pero voy a soltar el editor para que lo veáis. Si yo doy un doble clic en la tecla de grupo, lo selecciona y lo introduce con un pequeño fundido en escena. Este pequeño fundido viene marcado por ese tiempo que vemos aquí en la línea de estado, son 2 segundos. Quien me controla esa tecla, ese tiempo es esta tecla, la T. Lo puedo cambiar por cualquier tiempo clicando sobre las opciones, por ejemplo, clico en 4 y ya lo tengo en 4, o puedo escribir un tiempo con esto abierto personal, por ejemplo, 1,5, ok, y ya lo tengo en 1,5, lo veis, ¿no? Entonces vuelvo a resetear el editor y cuando ahora le doy un doble clic, pues entra con 1,5 o con 10 o con el tiempo que lo hubiéramos puesto. Reseteo. Hay un potenciómetro solamente para los sistemas de Hydra 2, que es el C3, que me permite mover este nivel de aquí. Si no, desde el simulador, yo simplemente puedo con el scroll del ratón una vez seleccionado manejar un poco el tiempo. Incluso lo puedo bajar a 0 cuando estoy. ¿Qué ocurre si lo tengo bajado a 0 deshabilitado? Pues sencillamente un doble clic es que entra de repente, un doble clic del efecto en rojo entra de repente. Bien, pues esto es un poco las habilidades de los grupos de selección. Y unos grupos
interesantes, amplío el simulador, unos grupos interesantes para los cuales voy a ver solamente los Robin-led, los voy a, perdón, no aquí sino en todo, los voy a abrir. Son grupos de selección simplemente, por ejemplo, del punto inicial, de la corona central, de la corona externa. Entonces voy a hacer unos grupos para estos, ¿no? Fixture 13 through 20.1 grupo rec. Y lo que he hecho, bueno, este es el punto central. Puedo hacer así con diferentes grupos. Te voy a resetear y vamos a ver qué nos funciona, ¿no? Clic y cuando le pido un color o cualquier edición, solamente es para ese punto central. Entonces me voy a hacer grupos de selección también con los order